Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Espero que hayan tenido una buena mañana en el Señor, habiendo aprendido algo de su palabra, junto con sus familias, teniendo esa comunión preciosa, ¿verdad? En su familia, teniendo su almuerzo. Espero que haya tenido algo precioso, ¿verdad? Vamos a continuar en esta tarde con Gálatas. Continuamos en el capítulo 4. Y el versículo 4 al 7 nos corresponde en esta tarde. Dice la palabra de Dios, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es la segunda parte del tema, la adopción de hijo y su proceso. Y esta es la segunda parte. Aquí vamos a entender, ¿verdad?, el proceso que se tomó para el Señor mostrar a su pueblo, ¿verdad? El plan que él tenía. Y vamos a seguir continuando aprendiendo de este tema tan precioso. Vamos a orar. Padre, damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de iniciar esta otra parte de el proceso de adopción, que es tan importante para nosotros los cristianos conocerlo. Qué tremendo sería que esta enseñanza de Gálatas pudiera llegar a muchos judíos para que puedan entender, Señor, el programa tuyo, ¿verdad? Que ellos literalmente ignoraron, o quizás obviamente de acuerdo al plan, ellos rechazaron. Señor, aquí estamos estudiando tu palabra. Queremos que, Señor, tú nos des bendiciones a través del estudio de ella y podamos entender algo más para vivir como tú quieres que vivamos en este mundo. Bendícenos, ayúdanos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La adopción de hijo y su proceso. Esta es la parte segunda. La semana pasada aprendimos que la promesa de la herencia espiritual que Dios había prometido a su pueblo estaba sujeta a un específico tiempo. Y este tiempo fue señalado por el Padre, pero antes que viniera la promesa de fe, esto es Cristo, el hombre estaba sujeto a los rudimentos del mundo, y eso lo aprendimos, ¿verdad?, la semana pasada. Es decir, el hombre estaba sujeto a ritos, reglas y rudimentos humanos y religiosos, ¿verdad?, antes que viniera Cristo. Hoy veremos la transición de la dependencia de los rudimentos mundanos a la adopción divina. Esa transición de que antes de lo que el hombre, ¿verdad?, dependía del hombre, ahora, ¿verdad?, hace la transición de adopción divina. El cumplimiento mencionado en estos pasajes se trata de la misión y obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso cuando estamos hablando ahí en el versículo 4 del cumplimiento, estamos hablando de la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo. Observemos varios importantes aspectos de la obra misionera del Señor Jesucristo. Veamos el versículo 4, por favor. Dice la palabra de Dios ahí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la palabra de Dios que Dios envió, ¿verdad?, a su Hijo. Dios había preparado, número uno ahí, Dios había preparado el mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Había preparado el mundo. ¿De qué manera lo había preparado? Bueno, el Señor lo había preparado, por ejemplo, había mandado la ley. La ley
había ya hecho su trabajo educacional, ¿verdad? El trabajo educacional significa de que la ley enseñaba que el hombre era transgresor, era pecador, y el hombre no podía cambiar, ¿verdad? Por sí mismo, no importa cuántos ritos hiciera, cuánto aplicara, ¿verdad? Someterse a hacer algo, pero él no podía, ¿verdad? Ir al cielo con todos sus esfuerzos y con todas sus buenas obras que hiciera. La ley ya había proveído esa educación al mundo, ¿verdad? En este caso al pueblo de Israel, más bien dicho. Es el pueblo de Israel recibiendo esto, pero Dios estaba preparando el mundo para recibir al Mesías. Uno del aspectos de la preparación es que la ley había venido. Y entonces ya esa era parte de la preparación de la venida del Mesías. Otra cosa de la preparación es que el mundo estaba hambriento espiritualmente. Había una sequedad, una epidemia espiritual, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino precisamente, ¿verdad? En ese tiempo, imagínense que para entonces, por ejemplo, estamos hablando de Dios, imagínense, antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, Dios estuvo en silencio, no hablaba, ¿okay? Como antes hablaba a través de los profetas. Y por 400 años el Señor tuvo silencio. Silencio se le llama, ¿verdad? Desde el tiempo de Malaquías, antes de la venida del Señor Jesucristo. Hay un espacio de como 400 años que Dios no hablaba al hombre directamente a través de los profetas, y que mandaba, ¿verdad?, sus profetas para llevar un mensaje a su pueblo. Y en esos 400 años surgen todos los filósofos, la mayoría de los filósofos. Si usted observa en el tiempo de los filósofos, estamos hablando de Sócrates, Plato, y todos estos hombres que filosoficaban lo espiritual, y entonces hubo por la misma hambre espiritual que había, toda clase de pensamiento, toda clase de ideas era considerado, era bienvenido como para discutirlo y para aprender unos con otros entre los hombres. Esa es otra manera que el mundo estaba preparado para el Señor Jesucristo. Había hambre espiritual. Otro aspecto de la preparación del Señor Jesucristo es que el mundo estaba en paz bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano, por el poder que había manifestado, el poder tremendo de este imperio, había paz. No había muchas guerras porque el imperio había conquistado varias naciones, lo que se conocía del mundo en ese entonces, y había subyugado varias naciones, y esto proveía un ambiente de paz en todas esas regiones. Entonces había paz. Otra contribución para la preparación del Señor, es bien importante entender, es que había una lengua que era conocida en ese entonces, casi en todo el mundo conocido en ese entonces, que era el lenguaje griego. Y el lenguaje griego era popular, es como el inglés en nuestro tiempo, ¿verdad? Si usted va donde quiera en el mundo, casi cualquier persona habla inglés. India, incluso El Salvador, usted va a El Salvador, hay mucha gente que habla inglés en nuestros países allá en Latinoamérica.
en esa misma manera el griego era conversado, era ¿verdad? Usado y era útil en ese entonces para poder así entonces, ¿verdad? Poder comunicar el evangelio a todas las masas en ese entonces a través del lenguaje eso era bien importante. Por eso tenemos nosotros el Nuevo Testamento siendo escrito en griego. ¿Por qué se escribió en griego? Bueno, porque ese era el lenguaje popular en ese entonces. Incluso habían judíos viviendo en diferentes naciones, ¿verdad? Romanas, musulmanas, donde quiera que se hablaba el griego. Incluso hubo, ¿verdad? De parte del judío, ellos reconocieron que la necesidad de que el pueblo, para que no perdieran la historia del pueblo judío, ellos incluso decidieron, el pueblo, ¿verdad? Judío, los cabezas, los líderes, decidieron crear una traducción del Torah en griego, ¿verdad? Y esta es la Septuagesima que se le llama. Y entonces eso fue la traducción del Torah al griego. Y entonces para que el judío, donde quiera que estuviese y hablase griego, no perdiera el folclore del judío. Otra cosa que también ayudaba a la preparación del mundo para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo era también que había una vía, o sea, había un acceso de vía en la área de Roma, ¿verdad? Que tenía conexión con muchas naciones. Y esta calle muy famosa, ¿verdad? Que todavía están vestigios de esas ruinas de esa calle. Y había una vía, ¿verdad? Abierta al mundo. Todo esto estaba preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento del tiempo prometido fue la venida del Hijo de Dios. O sea, Dios es puntual a todas sus promesas. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 4, la palabra de Dios nos enseña, Romanos 4, 21, dice la palabra de Dios: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Okay? Hablando de las promesas de Dios, Dios lo que Él promete, Él cumple, y nosotros, ¿verdad?, debemos de creer lo que Él ha prometido para poder así asirnos de las promesas del Señor. Las promesas de Dios son garantizadas por su poder. Son garantizadas por su poder. Vaya, ahí nos dice el versículo 21, plenamente convencido, dice, de que era también poderoso. ¿Ok? Era también poderoso. O sea, que no solamente promete por prometer, pero Él es poderoso para cumplir lo que promete, para hacer todo, dice, lo que había prometido. El Señor Dios usa todo su poder, toda su habilidad de poder continuar de lo que Él nos ha prometido, que no falte, ¿verdad? Porque estamos hablando a sus hijos, está hablando a su pueblo, ¿verdad? Para que le crea. Y por supuesto, ¿verdad? Nosotros como padres de familias también, si usted promete algo a sus hijos, necesita cumplir con sus hijos. All right? Si algo ha prometido a su hijo, a su hija, ¿verdad? Y por muy diminuto que sea lo que ha prometido, necesita usted, ¿verdad?, cumplir lo que usted ha prometido como padre, como cristiano y como practicador de la verdad y de la justicia de Dios. Los hijos van a crecer respetando y honrando contexto del cual estos hijos van a ser crecidos, ¿verdad? De que todo lo que se les dijo, mi padre nunca mintió, mi madre nunca mintió, tremendo. Esa es una tremenda enseñanza para los hijos. Donde quiera que los hijos, ellos, ¿verdad?, inicien sus propios hogares, ellos van a tener la convicción poderosa
del testimonio de sus padres, de la manera que fueron instruidos en su casa, y eso es bien importante. Amén. Decir la verdad, cumplir lo que se ha dicho. Y por supuesto el ejemplo es nuestro Dios Todopoderoso. Ahí en 2 de Corintios dice la palabra de Dios, por favor note ahí, 2 de Corintios capítulo 1 y el versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son en Él sí. Cuando Dios ha prometido algo, no es no. Siempre sí es positivo, es positivo, no es negativo. Entonces, las promesas que encontramos nosotros en la palabra de Dios son sí, ¿okay? Y necesitamos creerlas. Vemos ahí, Dios había preparado al mundo para la venida de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? El mundo cuando fue recibido, o sea, lastimosamente el mundo del judío, no, aunque ellos fueron salvos, muchos de ellos fueron salvos, pero no todos lo entendieron. No todo el pueblo judío lo entendió. Y por eso, ¿verdad? El griego, en este caso nosotros, los gentiles, hablando del griego, fuimos alcanzados por su bendita gracia del Señor. Número 1, vemos, Dios había preparado al mundo para la venida de Cristo. Número 2, Dios mandó a su Hijo al mundo. Ahí vemos en el versículo 4, Dios mandó a su Hijo al mundo. Ahí en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿okay? Ya hablamos del cumplimiento del tiempo, la preparación antes que viniera el Señor Jesucristo, Dios envió a su Hijo. Dios mandó a su Hijo al mundo. Esto es importante entender porque no fue un ángel que el Señor mandó, no fue alguna otra criatura mandada por Dios o algún gran líder entre los hombres. Dios mandó a su Hijo. Fue su propio Hijo quien mandó Dios. Dios amó de tal manera al hombre que no mandó a nadie menos que su Hijo para liberar de la terrible condenación de la ley al hombre. Y Dios, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿no? Dando lo mejor de Él, ¿verdad? Para poder redimir y mandar este mensaje eterno para que quede eternamente fusionado, no solamente en las escrituras eternas, pero también en el corazón del hombre, de que Dios amó al hombre de tal manera, ¿verdad? En San Juan capítulo 6, dice la palabra de Dios lo siguiente, 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Obviamente, y esta voluntad, dice el versículo 39, del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Dios Padre mandó a su Hijo. Vemos en el capítulo 10, ahí mismo en San Juan, versículo 36, dice la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Qué linda obra del Señor. Qué preciosa sumisión del Señor Jesucristo y tremenda lección que nos enseña aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Dios nos manda a hacer algo,
Cristo es el ejemplo para nosotros. Cristo es el que nos da precioso ejemplo de seguir, de someternos al Padre Celestial. ¿Cómo usted ve su vida en este respecto acerca de cuando Dios ha hecho algo o le ha dicho algo o ha hablado a través de su palabra de Dios a usted o algún mensaje o de alguna manera el Señor se ha comunicado con usted para que usted haga algo específico? ¿Cómo usted responde a Dios? ¿Se somete usted a Dios o usted lo ignora? Algo precioso que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo es la sumisión del Señor Jesucristo. Él se somete. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo mostró una pobreza desde el inicio, desde que vino el Señor a la tierra. Vemos la pobreza de que vino a un pesebre, muestra que no hubo lugar para él, ¿verdad? Nacer. Nació un pesebre donde se le da de comer a los animales. Y vemos que el Señor muere desnudo, ¿okay? Sin ropa. Muere tremendamente. Vemos, esa condescendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso, para que todo eso sucediera, la obediencia fue necesaria. La obediencia de someterse al Padre Celestial y a lo que estaba escrito, ¿verdad? Y cómo en la manera que el Señor iba a venir, en la humilde manera que iba a venir y en la tremenda manera que iba a morir. Y el Señor no rehusó. Vino todo eso, Él sabía lo que iba a suceder. Y Él no rehusó, obedeció y se sometió. Qué tremendo, es una tremenda enseñanza, una tremenda lección de sumisión, de condescendencia y obediencia. ¿Cómo nos falta eso a nosotros los cristianos? Saber cómo Dios, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando Dios pone una carga en nuestro corazón, una misión, una pequeña obra que necesitamos hacer, ya sea que orando el Señor quizás se lo puso, quizás mientras usted oraba le puso el Señor a alguien en su mente, en su corazón, que hiciera algo por esa persona, o que quizás orara, o quizás hiciera algo, ¿verdad? La pregunta es de que si usted obedece, a lo mejor Dios le habla a usted de ser más fiel al Señor, ¿verdad? Usted le obedece. Es más fiel quizás a leer la palabra de Dios, usted le obedece. Quizás ir a invitar a otras personas para que no se vayan al infierno, usted le obedece al Señor. Quizás financieramente, quizás ayudar más, ¿verdad?, a la obra de Dios, usted le obedece cuando el Señor le habla así. Qué importante entender la obediencia, porque es en base a sumisión y es en base a la humildad, la obediencia. Y es algo precioso de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad?, nos enseña Él. Dios mandó a su Hijo al mundo. Dios había preparado al mundo para la venida de Cristo. Y número 3, Dios mandó a su Hijo nacido de mujer. Nos enseña el versículo 4 ahí mismo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer. Nacido de mujer. Se fija la importancia de esta expresión, nacido de mujer. Él pudo haber nacido sin necesidad de ninguna ayuda, pudo haber venido sin necesidad de alguna ayuda, ¿verdad? Dios mandó a su Hijo nacido de mujer. El Señor vino a la tierra como todo hombre pecador entra a esta tierra. Fíjese, como todo pecador que entra a esta tierra, a través de la mujer. La mujer es la puerta para venir a la tierra, en este sentido. Y todo ser humano que vive aquí en la tierra entró, ¿verdad?, a través del portal de la mujer. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que de esa manera también nuestro Señor Jesucristo entra a la tierra, a través de la mujer, pero sin pecar. Sin haber pecado. ¿Qué es lo que pasó? Dios mandó a su Hijo, ¿ok? Dios habló la palabra y la mujer concibió milagrosamente.
¿verdad? La concepción, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo fue por el poder del Espíritu Santo de Dios. No fue por hombre, no fue encauzado por el hombre, no fue iniciado por el hombre, sino que Dios lo hizo. Y la palabra de Dios nos enseña que el resultado de este hecho, en San Juan capítulo 1, versículo 14, nos enseña la palabra de Dios lo siguiente. Dice la palabra de Dios ahí, 1:14, y aquel verbo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué linda expresión que el apóstol Juan, ¿verdad?, hace con referencia a la concepción y la venida del Señor Jesucristo a la tierra y mostrándolo como verbo y que se hizo carne, y luego habla de que esta carne tenía su gloria y vimos su gloria, dice, gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Esa gracia y verdad habla de la expresión, ¿verdad?, única del ser tan precioso a haber nacido a través de una mujer sin pecado, ¿verdad?, viniendo inocentemente a la tierra con el fin de una misión extraordinariamente, podríamos decir, peligrosa para el Señor Jesucristo. Me refiero al sentido de la pasión, la muerte horrible, ¿verdad?, que Él vino a sufrir. Imagínense, el creador de todo el universo condescender y venir a ser una víctima, ¿verdad?, por decir así, del pecador, o ponerse, ¿verdad?, para que la demanda de la ley por el pecado sea cumplido, y Él cedió a sí mismo. Por eso dice la palabra de Dios que Él puso su vida por nosotros, ¿verdad? No es que se la quitaron a la fuerza, sino que Él se dispuso voluntariamente. Eso es poderoso, ese es un mensaje poderosísimo que debemos de entender. En Hebreos capítulo 2, por favor, dice la palabra de Dios, Hebreos 2, versículo 14, dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Okay? Esto es el diablo. El Señor tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para poder destruir la obra satánica, la obra del diablo, y hacer que, note, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que por el temor a la muerte, ¿okay?, las personas se sujetan a hacer todo lo que en esta vida se les ofrece, ¿verdad? Y se embriagan de este mundo y de esta vida, porque ellos dicen y ellos cantan un solo canto. ¿Cuál es el canto? Solo hay una vida. Y eso es una gran mentira. ¿Okay? La gente percibe de que dice, esta es mi vida, yo tengo que vivir mi vida y voy a gozarme de la vida. Y solo una vida se vive y esto es todo lo que yo tengo y después de esto ya no hay nada. Y eso es una tremenda herejía, una tremenda mentira del mero Satanás. Porque después de esta vida obviamente está la siguiente. Si no escudriñan las Escrituras, la palabra de Dios habla de que el Señor, Dios Todopoderoso, no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Okay, entonces, ¿para qué hizo la creación? Para morir, para matarlos y ya deshacerse de ellos. No, porque el Señor nos ha creado para que vivamos con Él eternamente. Y por eso hay un castigo eterno y por eso hay un regalo eterno en los cielos. Hay un castigo eterno y hay un regalo en el cielo eterno. Okay, entonces, esa es la otra vida.
¿verdad? Y la palabra de Dios lo enseña muchas veces sobre este tema. No sé si usted, ¿verdad? Piensa así, de que por eso no se entrega totalmente a Dios en este tiempo, porque usted está esperando quizás, ¿verdad? Hasta que llegue, hasta que usted, tal vez tenga su propia vida ya cumplida, ya gozada, habiendo ya gozadose de todos los pecados del mundo, habiéndose ya disfrutado la vida materialmente, emocionalmente, entretenidamente, y así cuando usted haya malgastado su vida, usted entonces le va a entregar la vida al Señor. No, no es así. No debe hacer eso. La vida nuestra cuenta también lo que vamos a hacer para el Señor Jesucristo, y ahorita mientras tenemos energía, vida, vitalidad, necesitamos darle al Señor lo que Él merece, y Él merece lo mejor. Él dio lo mejor, nuestro Dios Todopoderoso dio de lo mejor, es nuestro Señor Jesucristo, para pagar por nuestros pecados. Y nosotros vivimos para nosotros mismos, eso no es correcto. Y este es el engaño que Satanás tiene para mucha gente. Vive tu vida, no le pongas atención nada a las cosas de Dios ni nada de eso, porque de aquí, te mueres y como un perro ahí te mueres, te entierran y ya ahí termina todo. No. Es una gran herejía. La palabra de Dios nos enseña de que hay algo después de esto, y todos los que sirvieron al Señor Jesucristo, todos los que sirvieron de alguna manera al Señor Jesucristo sabían esto, y por eso ellos no tuvieron temor de morir. Hablando de los apóstoles. El apóstol Pablo habla de que para él el morir es ganancia. ¿Okay? Vivir, dice, no hay problema, pero para ser de bendición al reino de Dios. Pero el morir es ganancia. ¿Cómo puede decir un hombre que fue apedreado, fue azotado, fue perseguido, así como él persiguió, y eventualmente se dieron vuelta los papeles, ¿verdad? Y él vino a sufrir persecución horrible de su propia raza, de los gentiles? O sea, ese hombre tremendo sufrió, ¿verdad? La Biblia nos enseña esto. Y él dice que para él el morir era ganancia. ¿Okay? Y hay mucha Biblia sobre este tema, pero la importancia de reconocer de que Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, para poder, ¿verdad?, hacer la obra redentora, y eso es lo que nos enseña Hebreos aquí. Número 4, vemos Dios mandó a su Hijo nacido bajo la ley. Ahí vemos en Gálatas, en ese versículo 4 están todas estas 4 cosas que les he enseñado. Dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Okay? Dios mandó a su Hijo nacido bajo la ley. Nuestro Señor Jesucristo tenía que vivir, en otras palabras, bajo la ley, para poder asegurar la perfecta justicia de la ley para el hombre. ¿Okay? En otras palabras, el Señor Jesucristo estaba destinado para venir a sufrir bajo la ley, ¿verdad? A morir bajo la ley, para poder redimir de la misma ley de la cual iba a morir al hombre. Eso es maravilloso cuando comenzamos a entender esto. Es like, wow. El Señor, no solamente nos rescata del pecado, pero también de la misma ley que Él establece para el beneficio del pueblo, ¿verdad? Y aunque el hombre no lo cumplió, Él vino a cumplirlo para mostrar la efectividad de su misión de redención en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo tenía que vivir bajo la ley para poder asegurar la perfecta justicia de la ley para el hombre. El Señor tenía que vivir una perfecta vida para representar corporalmente la justicia en la tierra. O sea que no habría ningún hombre que pudiera decir que no se puede, que es imposible que la ley fuese cumplida por alguien. Y el Señor Jesucristo la vino a cumplir.
Okay, so él tuvo que hacer lo que no otra persona podía hacer por el hombre, y es asegurar la ideal justicia y perfección para que el ideal hombre pudiera pararse por todos los hombres del mundo. Y eso es lo que el Señor hizo. So, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué lindo cuando Él andaba predicando, ¿verdad? Por ejemplo, estamos estudiando el Sermón del Monte y todas esas enseñanzas que el Señor hacía. Por eso las personas lo decían, con qué tremenda autoridad enseña este hombre. Y la gente, o sea, no había tal enseñanza nunca jamás escuchada hasta que el Señor Jesucristo trajo estas enseñanzas. Que incluso, ¿verdad? Cuando eran enseñadas, el fariseo se ofendía porque se oía como que estaba en contra de la ley. Pero en realidad el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, no vino a hacer nada en contra de la ley. Pero ellos no se daban cuenta de que mientras el Señor decía, ok, algo más les quiero decir, ¿verdad? Ustedes dicen ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, ¿verdad? Que el que odia ¿verdad? Y habla del Señor y introduce la gracia del Señor, introduce la misericordia. Pero yo os digo, cuando el Señor decía yo os digo, está hablando de la autoridad. No solamente la autoridad corporal de lo que estaba practicando de las leyes, porque nada está haciendo, a nadie le estaba haciendo falta el Señor, ¿verdad? Muchas acusaciones le hicieron al Señor, porque el Señor hacía milagros aún en el día sábado, ¿verdad? Y el día sábado era como que el fariseo, el judío, ¿verdad? Que practicaba la religión judía y observaban el sábado, tenían eso tremendo en contra del Señor. ¿Cómo puedes tú sanar a alguien, ¿verdad? En el día sábado? ¿Por qué no vienen otro día para que lo sanes? Y el Señor dice, hablando de la misericordia, o sea, la ley no es más importante que la necesidad de esta persona. Y el Señor nos mostró a nosotros que la necesidad de una persona es más importante que observar un rito. ¿Okay? Mucha gente, hermanos, observan rituales religiosos, pero hay necesidades humanas, hay necesidades que los humanos tienen e ignoran las necesidades humanas, pero están practicando la religión y observan todos los ritos religiosos, pero ignoran la salvación o la necesidad del alma de las personas. Eso es lo que cambió el Señor Jesucristo cuando Él vino, ¿verdad? Porque todos se sometían a la ley y cumplían la ley, pero la misericordia, la justicia, el Señor dijo, quiero que vayan a aprender qué significa esto. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? La misericordia es antes de un rito, la misericordia es antes de la ley. La misericordia, el tener compasión por las personas es antes que cualquier otra cosa, ¿verdad? Qué importante es esto. Romanos capítulo 8, por favor, dice la palabra de Dios. Note, Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra de Dios, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ok? Note qué lindo trabajo hizo el Señor. Condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. All right? Note la aplicación aquí, bien importante esta. El punto de la misericordia obra no en la carne. La misericordia obra en el Espíritu. El amor obra en el Espíritu. La compasión obra en el Espíritu. El tener, ¿verdad? Una buena actitud para una persona, un buen corazón para una persona, una buena disposición para hacer una buena obra, ¿verdad? Muchas veces alguien lo puede hacer en la carne, pero es mejor cuando se hace en el Espíritu. Porque no se hace porque está forzado a hacerlo, sino porque hay un deseo interno que es por el poder del Espíritu Santo de Dios que urge a la necesidad.
Y entonces el Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, a traer estas obras que se hacían con los hombres en el poder del Espíritu. El Señor sanaba a los leprosos, el Señor sanaba a los ciegos, el Señor sanaba, ¿verdad?, hasta a los cojos, a los mancos, todas esas personas con sus diferentes enfermedades, los sanaba en el poder del Espíritu Santo. Y por eso hacía la obra efectiva el Señor. Entonces, el trabajo del Señor Jesucristo era tan excelente, precioso, era no solamente bien recibido, pero también muy admirado, porque no había tal cosa que había sucedido en el mundo, de que alguien se preocupara por un pueblo, de que alguien diera, ¿verdad?, estuviera ahí para hacer de bendición a alguien que estaba enfermo, de dar su tiempo, de dar largos días, largas horas, ¿verdad?, hablando, instruyendo justicia, instruyendo verdad, siendo el Señor un comunicador, no de filosofías nuevas, sino que de instrumentos morales. O sea, está hablando el Señor sólida elementos, principios morales que estaban siendo conectados en el cerebro, en el corazón de las personas, porque hacía todo eso, tenía sentido lo que Cristo decía, lo que Él expresaba, lo que Él instruía, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de la hipocresía, que el Señor dice, no seas hipócrita, ¿verdad? Antes de tú arreglar el problema de alguien más, primero mira tu propio problema. Nunca se había escuchado esto, los hombres no habían escuchado esto, ¿verdad? La crítica en ese entonces era casi forzada, y que la gente, el que tenía más habilidad de poder quizás tener mejor crítica o mejor argumento, es el que ganaba. Pero en el caso del Señor Jesucristo nos está enseñando, o sea, tú no tienes ninguna autoridad, no importa qué tan bueno seas para usar retóricas para poder criticar a alguien. El punto es que no se puede criticar. ¿Por qué? Porque no tienes la autoridad para hacerlo. O sea, no puedes juzgar a nadie porque tú eres pecador. Estas enseñanzas, esta habilidad de traer y comunicar al pueblo estas cosas, y de considerar a los niños, de considerar a las mujeres, de considerar a los hombres, de considerar la dignidad de cada uno de ellos, eso no era normal y eso era admirado. Y la gente estaba deseosa de escuchar una fórmula que ayudara a conllevar los problemas morales de un ser humano. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, en nuestro tiempo aquí en la tierra. Cómo necesitamos entender, ¿verdad?, que la responsabilidad de vivir una vida moral y espiritual es tan importante en nuestro tiempo, más que nunca. ¿Okay? De ser verdaderos, transparentes, de ver también la necesidad de alguien más, tener compasión por las personas. Ahorita, hermanos, toda la situación que está surgiendo, en la manera que las personas se conducen, muestran mucho odio, rencores, orgullo, y esto es lo que está comiendo el corazón por dentro a las personas. Y la gente está viviendo con un gran deseo de que se les respete, un gran deseo de que alguien les escuche. A jóvenes se quitan la vida porque no entienden lo que está pasando en la vida, y necesitan a alguien que les diga que ellos son personas valiosas. Y eso solamente puede existir dentro del parámetro cristiano, porque el Señor Jesucristo es el único que puede enseñar esto. Los psicólogos pueden imitar lo que dice la Biblia, pero ellos no lo inventaron. Si hay algunos psicólogos ahí que están hablando de hacer bien, algunos que están escribiendo libros que tienen 12 pasos para hacer algunas cosas bien para el humano, pero cuando vemos de dónde toman estos principios, ¿verdad? El hombre no se los inventó. Todo eso es bíblico. Y algunos de ellos han tomado la Biblia, algunos principios bíblicos, y de ahí de tergiversan y lo acomodan para que se haga popular en el mundo. Pero la verdad es esta.
el valor que el humano está esperando que se le dé y no se lo dan y lo anda buscando, solamente puede venir este valor por medio del poder del Espíritu Santo de Dios y por nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que el mundo necesita. Necesita no solamente verlo practicado, actuado, pero también instruido, porque la gente lo necesita escuchar. El Señor Jesucristo vino precisamente para esto. Dios mandó a su Hijo, nacido bajo la ley, y vivió una vida perfecta, ¿verdad?, para traernos la justicia y perfección, y Él es el hombre ideal. No hay persona sobre la faz de la tierra. Aún Pablo queda a un lado. Pablo fue un tremendo hombre y cuando yo leo de él lo admiro, lo respeto y lo admiro. Pero no se puede comparar con nuestro Señor Jesucristo, porque de todas maneras Pablo imitó a Jesucristo y él dijo también: imitadme a mí como yo a Cristo. Entonces es bueno imitar a Pablo en algunas áreas, ¿verdad? Pero ¿qué mejor que Cristo? Entonces hay que imitar al Señor Jesucristo, que Él sea siempre nuestro ejemplo y que podamos nosotros imitar y buscarle a Él. Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios 5, versículo 21, dice la palabra de Dios con respecto a este punto. Dice: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Fíjese, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se fija todo lo que este versículo nos enseña la justificación que ha sido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña que nos sustituye el Señor, ¿verdad? Que nosotros debíamos estar pagando el pecado, pero Él toma, ¿verdad?, ese lugar. Y Él sin pecado llevó nuestros pecados a la cruz de Calvario. ¿Quién va a ir a una cárcel y va a decir a los policías que están cuidando la cárcel y decirle, ¿sabe qué? La persona que esté pagando más años en este lugar, me gustaría tomar el lugar de él y que él salga libre? ¿Quién podría hacer eso? ¿Quién? No hay nadie que pueda decir eso, que va a tomar el lugar de alguien, de un crimen que ha cometido, ¿verdad?, que esta persona ha cometido y que aquella persona lo está pagando, y tomar el lugar de esa persona. No hay nadie que se atreva ni siquiera a pensar hacer tal cosa. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Él tomó nuestro lugar, ¿ok? Y vino a pagar lo que Él no había cometido. Y eso es la maravillosa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo, nos vamos a negar a tal amor, a tal entrega, a tal obra tan convincente para darnos vida a nosotros? Y no temporal, eterna, en la gloria con Él. Es inconcebible. Por eso David, ¿verdad?, cuando habla del Señor, ¿quién es el hombre para que tú te fijes en él? ¿Quién es? ¿Por qué haces tan obra tan preciosa por él? No lo merecemos, es lo que está diciendo él. No merecemos todo lo que haces por nosotros. ¿Usted comprende lo que le estoy diciendo? ¿Usted comprende lo que dicen las palabras de Dios? Esto es importante. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros entendemos esta realidad, y esto trae un peso en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y nuestro caminar, nuestro hacer, nuestro vivir, es en base a esta gran verdad. Si nosotros viviéramos con esta verdad,
sinceramente en nuestro corazón, nuestros hechos mostraran a nuestro Señor Jesucristo multiplicarse aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque imitaríamos a Él lo más que podamos a Él. Porque si sabemos que nosotros fuimos beneficiados por la ausencia de Él mismo para pagar por nosotros, entonces si esto funciona, entonces nosotros deberíamos de hacer lo mismo por alguien más. Y eso es lo que nosotros hacemos. Lo menos que podemos hacer es hablarles de Cristo. Tal vez no tomar nosotros el lugar que Cristo tomó con nosotros, pero por lo menos hablarle de Cristo, que hace por ellos lo mismo que nosotros. Y esto es lo que debemos al mundo. Esta es la gran deuda que tenemos nosotros al mundo, de hablarles de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Por eso no podemos callar, por eso no podemos fingir, ¿verdad? Algo que, o sea, un cristianismo mediocre en nuestras vidas. Necesitamos vivir la plena verdad del cristianismo y mostrarlo a este mundo, porque nuestro Señor Jesucristo es verdadero en nuestras vidas y lo que Él ha hecho con nosotros puede hacerlo con alguien más, pero nosotros somos los utensilios o los canales que el Señor usa para poder canalizar esta gran verdad. Qué importante es esto. Esto es lo que le llama la gran comisión. Somos deudores al hombre. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, imagínense. Tomó Él nuestro lugar. Maravillosa obra, bendita. Finalmente ahí, número 5, Dios mandó a su Hijo para redimir al hombre. Volvamos a Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas 4 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios: para que redimiese, leamos en contexto ahora el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí está, aquí está el resultado o el propósito, para que redimiese, dice, a los que estaban bajo la ley. Vino de esta manera el Señor, nació de mujer, nació enviado por el Señor, por Dios, vino de acuerdo al cumplimiento, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Okay. Veamos tres importantes verdades aquí en este versículo. Dice la palabra de Dios: primer verdad es el resultado de la redención es adopción como hijo. El resultado número 1 de la redención, vuelvo a repetir, es adopción como hijo. El resultado de la redención es adopción como hijo. Y eso es lo que nos dice el versículo ahí: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen, dice, la adopción de hijos. La redención, ¿verdad?, es adopción como hijo. Eso es lo que esto es. El momento en que alguien es salvo, está siendo adoptado en la familia de Dios, básicamente. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando una persona cree en nuestro Señor Jesucristo, siendo Cristo el Hijo de Dios, el creyente es contado como hijo de Dios también, por seguir a su Hijo. El Señor Dios Padre dice: ok, tú también vas a ser mi hijo. Y eso es lo que lo vemos. Hay mucha Biblia para esto, pero le voy a enseñar algunos versículos en San Juan capítulo 1, versículo 12, por ejemplo. Aquí hay un precioso versículo. Note lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Okay. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron. ¿A quién recibieron? A nuestro Señor Jesucristo. Los que le recibieron a Él. Me dijo un pastor una vez, porque yo le pregunté, ¿verdad?, que estábamos en un restaurante y le pregunté: si Él moría, ¿dónde iría? Me dice: pues yo voy al cielo. Le digo: ¿y cuál es su base para decir eso?
Es que soy pastor. Ah, le digo, ok. So usted me está diciendo que porque es pastor va a ir al cielo. Pues sí, me dice, yo predico el mensaje del evangelio. Sí, yo voy al cielo. Entonces usted me está diciendo que porque lo que usted hace, la profesión que tiene y la posición que tiene, por eso usted va al cielo. Pues sí, dice. Bueno, la Biblia no dice así, le digo. O sea, la palabra de Dios no dice, no enseña eso. ¿Cómo? Dice. Y le digo, entonces, le digo yo, ¿y qué de San Juan 1:12? Este versículo. Y a todos los que creyeron en él, le recibieron, ¿verdad? Fueron dados la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, no, ustedes los bautistas, dice, agarran a su manera los versículos. ¿Cómo? Le digo yo así. Pues, ¿cómo es que lo agarramos a nuestra manera? Ahí dice claramente de que a los que creen, ahí dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que le recibieron. O sea que usted tiene que recibirle al Señor. ¿Cómo? Dicen, no, dice, ustedes están mal. Cristo es el que nos recibe a nosotros. Y le digo, es cierto que el Señor nos recibe, pero usted también tiene que hacer una decisión por Él. O sea, porque el Señor nos dio libre albedrío. Y el libre albedrío, nos dio esa libre manera de escoger si queremos ir al cielo o queremos ir al infierno. No vamos a ser forzados, pero necesitamos recibirlo, necesitamos hacer una decisión. A todos los que le recibieron, ahí está la palabra de Dios. A todos los que le recibieron y creyeron, dice, fueron dados la potestad. La palabra potestad significa poder. Es como una acta de nacimiento. Poder, fue dado poder. Cuando un niño nace, ¿verdad? En el hospital, después del nacimiento se le da a los padres un documento que se llama acta de nacimiento. Eso tiene autoridad del nacimiento del niño. Cuando nació, la fecha que nació, todas sus características del niño están ahí imprimidos y eso se convierte en un documento legal. Entonces, este documento legal, espiritualmente hablando, es la potestad que Dios nos da a nosotros cuando nacemos en Cristo. Pero necesitamos creer y necesitamos recibirle. Al creer en Él, creer las evidencias de todo su poder, de todo lo que hizo por nosotros. Creer lo que Él hizo y recibirle porque estoy decidido, ¿verdad?, que Él me dé lo que Él me promete dar. Se tiene que recibir. Este señor se levantó bien enojado y se fue. Ya no quiso hablar conmigo. Y por supuesto, ¿verdad?, estas personas enseñan mal a la gente y la gente se está yendo al infierno por esa clase de doctrinas. Vemos que aquí se nos enseña en la palabra de Dios de que el Hijo de Dios, ¿verdad?, es la persona que ha creído y le recibe a Cristo como su único Salvador. Y entonces el Señor le da potestad de ser hechos hijos de Él. Luego en Romanos capítulo 8, por favor, y el versículo 15. Romanos 8:15. Dice la palabra de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Note qué lindo el Señor, para confirmar de que hemos sido nosotros aceptados, se nos da el espíritu de adopción, y eso es lo que dice el Señor aquí, ¿verdad? Que nos da el espíritu de adopción. Y esto nos ayuda a entender de que somos parte de la familia del Señor. Gloria a Dios por eso. Amén. El Espíritu mismo clama, Abba, Padre. Eso es lo que decía. La palabra Abba es daddy, es como papito, ¿verdad? Es muy íntimo para nosotros esa expresión cuando hemos sido nosotros adoptados en la familia del Señor. Letra B, Dios mandó a su Hijo para redimir al hombre. El resultado de la redención es adopción como hijo. El resultado de la adopción, el Espíritu de Cristo viene a morar al creyente.
So, el resultado de la redención es adopción como hijo. Pero el resultado de la adopción, ya somos adoptados, ¿verdad? En el momento que somos adoptados, el Espíritu de Cristo viene a morar al creyente, ¿verdad? Y eso nos dice ahí en Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Note lo que dice ahí. Y por cuanto sois hijos, note, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y eso lo habíamos visto ya en Romanos. Qué lindo, qué maravilloso. Esa es palabra de Dios, mi hermano, sólidamente la palabra de Dios. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, ¿okay? El cual clama, Daddy, Papi, Padre. Okay? So, la presencia del Espíritu de Cristo asegura la aceptación de la adopción que nosotros tenemos en Dios. Fíjese bien, la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros asegura la aceptación de la adopción. So, vuelvo a llevarlos a Romanos capítulo 8, versículo 16. Observa este versículo, qué lindo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire qué lindo. El Espíritu mismo, note que la palabra espíritu ahí, ok, habla, o sea, es mayúscula, espíritu, no es minúscula. So, mayúscula quiere decir el Espíritu Santo. Okay. So, el Espíritu Santo mismo, dice aquí, okay, da testimonio a nuestro espíritu. Note la palabra espíritu ahí, es con la E minúscula. Okay. Okay. Eso quiere decir el espíritu del hombre, okay, el ser del hombre, la disposición del hombre. Okay. O en este caso, el ser del hombre. Okay. Dice, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios, da testimonio a nuestro ser, espíritu, okay, de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu de Dios. Este versículo siempre lo he usado como versículo de seguridad de la salvación. Y precisamente este es un versículo poderoso para mí, que yo lo usé en los tiempos que andaba arriba y abajo en mi vida espiritual. Y a veces me preguntaba, ¿cómo es que la salvación es, en mi ignorancia de la palabra de Dios al comienzo de mi cristianismo, pensaba, ¿yo voy a ir al cielo? Pues soy un vil pecador, ¿cómo va a suceder esto? Y todavía habían esas dudas, habían esas preguntas, y Satanás es bueno para preguntarnos esto y nosotros mismos confundirnos, porque si no sabemos la palabra de Dios, obviamente vamos a estar, ¿verdad?, teniendo problemas con esto. Encontré este versículo en la palabra de Dios. Y por eso a mí me encanta referirme a la palabra de Dios, porque a mí el Señor me ha enseñado que todas las preguntas que su servidor ha tenido siempre han sido contestadas por la palabra de Dios. Y si yo soy cristiano, 100%, es por lo que la Biblia me ha enseñado, no por lo que un hombre me ha dicho, no por lo que un pastor me ha enseñado, no, es lo que el Espíritu Santo de Dios me ha enseñado a través de la palabra de Dios. Y esa es la base poderosa, ¿verdad?, del fundamento de un cristiano, que tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios instruyéndoselo en su corazón. Esas son las decisiones cuando nosotros hacemos decisiones para glorificar a Dios en nuestras vidas. Y nadie nos puede robar eso, porque está puesto por el poder del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios en nuestro ser. Y nadie nos puede robar esto, nadie lo puede quitar de nuestro ser. Por eso este versículo es bien importante para mí, ¿verdad?, en mi seguridad de la salvación. Cuando lo leí y dice, y el mismo Espíritu me da testimonio de que soy hijo de Dios. Gloria a Dios, el mismo Espíritu. Eso quiere decir, nadie más, no hombre, no mujer, no institución, no filosofía, nadie, el Espíritu de Dios instruyéndome a mi ser que soy hijo de Dios. ¿Cómo me convence alguien más de lo contrario? Si el Espíritu Santo me está convenciendo de la verdad. Gloria a Dios. Y eso me sacó a mí de la duda
y mis dudas, no tengo dudas yo de que soy hijo de Dios. Gloria a Dios por eso, porque no viene del hombre, viene del Espíritu, de la palabra de Dios. Ahí está, en Primera de Juan, con respecto a este tema. Note Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Primera de Juan 3, 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también, estamos ahí en el versículo 4. Primera de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Yo creo que este versículo no habla de lo que quiero enseñarles. Yo creo que es en segunda de Juan, creo que es segunda de Juan. Segunda. Anyway, habla del Espíritu también, de que fue dado por el Señor Jesucristo. Eso lo quería enseñarle. Quizás se escapó este versículo. Primera de Juan 3, 4. Anyway, implicaba del Espíritu que mora en nosotros. Letra C. El resultado de la venida del Espíritu en el creyente lo convierte hijo heredero de Dios. Ok. El versículo 7, con esto terminamos. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 7, para que veamos que terminamos todos los versículos en este contexto. Versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria a Dios por eso. Letra C, el resultado de la vida del Espíritu, de la venida del Espíritu, el creyente lo convierte hijo heredero de Dios. Este es el proceso que quiero que ustedes comprendan. Okay, por eso le llamé la adopción de hijo y su proceso. Espero que haya entendido el proceso. Qué importante. Okay? El Señor manda, ¿verdad?, a su hijo al mundo. Lo mandó, ¿verdad?, a través de la mujer, bajo la ley. Y luego Dios mandó a su hijo para redimir al hombre. Esa fue la misión. Ahora vemos el proceso de esto. Letra A, el resultado de la redención es adopción. Cuando somos salvos, somos adoptados. Segundo, el resultado de la adopción, el Espíritu de Cristo viene a morar al creyente. Y el resultado de la venida del Espíritu en nosotros, en el creyente, nos convierte hijos herederos de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 7. Así que ya no eres esclavo. Mire qué lindo. ¿Okay? Antes éramos esclavos del pecado y todo eso, ¿verdad? Sino que dice ahora somos hijos. Antes estábamos bajo los rudimentos del mundo, ahora estamos bajo la gracia bendita. Y si hijo, dice también heredero. Y este es el beneficio que el cristiano tiene con Dios. Es heredero de lo mismo que el Señor Jesucristo se le va a dar. Cristo va a compartir con nosotros por medio de Cristo. Y eso es, qué lindo es eso, ¿verdad? Y primera de Pedro, para terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, note, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Qué lindo. ¿Okay? Esa es la linda promesa, la esperanza viva por la cual nosotros vivimos, nos movemos y andamos. Amén, hermanos. Ojalá que esto haya sido de tremenda bendición. El proceso de la adopción, voy a repetir los 5. Dios había preparado al mundo para la venida de Cristo. Número 2, Dios mandó a su Hijo al mundo. No fue nadie más, sino que Dios lo mandó. Luego, número 3, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, ¿verdad?, nacido de la ley. Y número 5, Dios mandó a su Hijo para redimir. Y vemos el proceso de la adopción. Qué lindo. Ojalá que esto haya sido de bendición,
y espero que usted esté agradecido con Dios, con tanto que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Dios me lo bendiga. Pase unas buenas tardes.